Domingo 19 durante el año. El Evangelio que vamos a reflexionar es Mateo 14, 22, 33. Y dice así: enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaron antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le extendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí el texto. La escena que hoy nos presenta Mateo sigue a la que nos relata que Jesús dio de comer a 5.000. ¿Se acuerdan? Es la escena en la que Jesús nos enseña como iglesia y por tanto a todos y a cada uno de nosotros y nos propone que el auténtico y definitivo éxodo, liberación definitiva de la humanidad y de cada uno, es decir, la liberación no se realiza con fenómenos prodigiosos, milagros, manifestación de poder, sino por el amor, que se hace servicio y solidaridad. Es el compartir lo que asegura la abundancia para todos y lo que libera de la esclavitud a la sociedad injusta. La escena de la multiplicación de los panes está en relación con la primera tentación que padeció Jesús en el desierto. Allí, el tentador propone que Jesús satisfaga su necesidad y la de los hombres por medio de un prodigio efectuado por el Hijo de Dios. No va por ahí, sino en la sencillez de aprender a liberar el corazón y a obrar sin egoísmo y abrirse solidaria y generosamente al compartir los bienes entre todos, y que estos sean y estén al alcance de todos, sin excluir a nadie de la mesa común. Es en la Eucaristía donde se realiza simbólicamente esta realidad, pues solo compartiendo el pan eucarístico se comunica el Espíritu, que hace posible que las personas crezcan, lleguen a la madurez y de esa manera se vayan comprometiendo en la construcción de una nueva comunidad. Ahora, como nos dice Mateo, Jesús obliga a sus discípulos a embarcarse. ¿Por qué lo hace? Justamente, quiere alejarlos y alejarnos a nosotros del escenario en que realizó la señal mesiánica y del contacto con la multitud. Quiere liberarlos y liberarnos del peligro de la tentación del poder. Él se encargará de despedir a la multitud una vez que las ha saciado en su hambre. Nos dice y nos sigue diciendo Mateo que luego subió al monte para orar. Nos llama la atención
que Mateo nos hable solamente en 2 momentos en todo su Evangelio de la oración de Jesús. Uno es este, y luego la última vez es en Getsemaní. El paralelo de Getsemaní y la ocasión de aprovechar la popularidad que se le ha presentado nos lleva a pensar que el contenido de la oración de Jesús está en relación con la tentación de un mesianismo triunfalista. El hecho de obligar a los discípulos a embarcarse y alejarse de la gente y del escenario de la multiplicación de los panes nos muestra el cariño de Jesús, que ora por ellos, como lo hace por todos y cada uno de nosotros, para que no caigamos en la tentación del poder, de la manipulación, que busca en definitiva no el bien del otro, sino acrecentar y asegurar su propio prestigio, su propio interés. Mientras los discípulos están viajando en la barca, figura de la iglesia, de la comunidad discipular, de tu familia, a la que Jesús envía a la otra orilla, es decir, a alejarse de la tentación del poder y continuar en el servicio de misionar, de estar al lado del otro para ayudarle al otro a crecer en humanidad. Ir ahora a donde él estuvo, a la tierra de los paganos. Hoy diríamos al servicio de todo hombre y mujer, sin distinción, en particular de aquellos que por diversas razones están hundidos en el sufrimiento, la marginalidad, la esclavitud, sea esta la que fuere. Los que no conocen el amor de Dios y los que no conocen el amor de la fraternidad. Solo poniéndonos al servicio de todo hombre y mujer podremos vencer la tentación del poder, del prestigio, de la acumulación del dinero. Una iglesia pobre, no porque carezca de los bienes necesarios, que son recursos que necesitamos para la evangelización y para el sostenimiento de cada uno de nosotros, sino pobre, es decir, libre de la esclavitud de la búsqueda del poder, por el poder mismo, y de las riquezas que esto conlleva. Es decir, una iglesia pobre, un discípulo pobre, es una iglesia y un discípulo que está al servicio del otro, en la solidaridad, que es creíble profundamente. La transformación de la vida y de la historia pasa por esa actitud de servicio. Si no, la vida será la de cada uno de nosotros y la de nuestras comunidades como la sal que ya no sirve más que para ser pisada, es decir, despreciada por los hombres y mujeres, porque los hemos defraudado, o una luz que no alumbra a nadie. La misión que se nos ha confiado no se hace llevando la estampita o tal o cual mensaje, sino repartiendo el pan. El pan como símbolo de todo lo que sacia las necesidades básicas y las necesidades más profundas de todo hombre y de toda mujer. El pan de la mesa, el pan del trabajo, el pan de la salud, el pan de la verdad, de la justicia, de la dignidad, de la palabra de Dios, de la paz, etc. Y llevarlo a todos los pueblos, como lo acaba de hacer y enseñar Jesús, y como lo celebramos en cada Eucaristía. Pero, al igual que muchos de nosotros, los discípulos se resisten. El viento contrario del que nos habla Mateo es símbolo de esa fuerza que les impide a ellos y nos impide a nosotros llevar a cabo la misión, tener coraje, animarnos a salir de nosotros mismos al encuentro del otro. La misión a la que Jesús nos envía, no al modo que nosotros pensamos.
no según nuestros planes y proyectos acomodaticios, sin mayores compromisos, guiados por la tentación siempre latente en todos, en vos y en mí, la tentación del poder y del dinero, sino al modo y al estilo de Jesús, que implica la apertura a todos, el riesgo de amar. Sí, amar es un riesgo, el riesgo de perdonar, el riesgo de servir, el riesgo de ser solidarios, hasta dar la vida. Una iglesia que cada domingo celebra la Eucaristía y no vive de esa manera lo que está celebrando, sino que lo ha reducido a una representación, a un rito vacío de toda fuerza transformadora que produce la acción del Espíritu Santo, a un lamentable ejemplo de nada. O lo peor aún, a un cumplo y miento, muchas veces cargado de moralismos. Aquellos creen que lo que han visto en la multiplicación de los panes es el efecto de una acción extraordinaria y exclusiva de Jesús. Nosotros pensamos igual, no como el efecto de su entrega personal, que como nos lo dice en cada Eucaristía debe ser la norma, el sentido existencial del discípulo. Hagan esto en conmemoración mía o en memoria mía. En medio de tal situación que llega a hacerles pensar y hacernos pensar a nosotros que en el fondo no hay que tomar las cosas tan seriamente. Por eso dicen, es un fantasma. Es decir, no hagamos caso. Jesús les dice y nos anima a nosotros diciéndonos, tranquilícense, soy yo, no teman. Fíjense, utiliza la expresión por la que Dios se revela en Éxodo 3:14, soy yo. Yahvé, el que está siempre con ustedes, Dios, el Emanuel, el que camina con ustedes, y a la que le sigue la exhortación a no tengan miedo, no tengamos miedos de salir de nosotros mismos, de amar, de perdonar, de ir al encuentro del otro, de comprometernos, de salir del estado de confort, de levantarnos de la butaca para subir al escenario de la vida. Pero Pedro desafía a Jesús. Si bien lo llama Señor, le pide que le mande ir a él caminando sobre el mar, símbolo del mal, símbolo de la persecución, de las dificultades, de los rechazos que va a sufrir. Y a los que están en la barca se asumen el modo y el estilo de Jesús. Y verdaderamente son discípulos y somos discípulos de Jesús. Ellos creen, como creemos nosotros, en el poder milagroso de Jesús, pero no en la fuerza poderosa y transformadora del amor. Pedro, la Iglesia, vos y yo queremos participar de la condición divina de Jesús, pero sin despojarnos de nosotros mismos, sin asumir la condición de servidores solidarios, recorriendo el camino de humanización, siguiendo a Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Pablo en Filipenses 2, 6, 8. No tuvo en cuenta su condición divina, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo uno de tantos hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro le pide caminar sobre las aguas. Sí, quiere acceder, como vos también y yo, a la condición de hijos de Dios, pero no como el Padre quiere, no al estilo del Padre. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 5:45. El Padre
no hace acepción de personas, sino que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Y en Mateo 5:9 dice, felices los que trabajan por la paz, porque llegarán a ser hijos de Dios. Pedro olvidó, como lo olvidamos nosotros, que llegamos a ser hijos de Dios en medio de la oposición, de las dificultades, de las persecuciones del mundo. Miren lo que dice Jesús en la Bienaventuranza, capítulo 5, versículo 10. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, es decir, por vivir y realizar las bienaventuranzas, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. La petición que Pedro hace a Jesús, si verdaderamente eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua, le vale por parte de Jesús un reproche. ¿Por qué? Porque es el signo de la falta de fe. Nos dice Mateo que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Tiene miedo y por lo mismo se hunde, porque no ha entendido, como quizás no hemos entendido aún nosotros, el modo y el estilo en que se realiza la misión, a través de la entrega total, sin miedos, como el nuestro también, que nos enfrentamos con fuerzas y poderes, sistemas, ideologías, que nos llevan a pensar que nosotros no somos más que un pequeño grupo insignificante, que no cuenta y no contamos, ciertamente, con todo el aparato, medios, recursos con los que los otros poseen. Pedro apela a Jesús, Señor, sálvame que me hundo. Aún aquí anida en la oración de Pedro el deseo de que Dios intervenga milagrosamente, desde lo alto, y que sea Él quien resuelva la situación desesperada en la que podemos encontrarnos. Lo que aquellos tienen que descubrir, lo mismo que nosotros, que estando con Jesús podemos valernos a nosotros mismos. Estando con Jesús, repito, podéis valerte a vos mismo. Dice el relato, Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, para los hombres y mujeres que ponen su confianza en el poder, las riquezas, la violencia, sus propios recursos, es imposible no solamente crecer en humanidad, sino transformar las situaciones y los vínculos de injusticia, de miseria, de esclavitud e indignidad. Al contrario, seguiremos creando y multiplicando situaciones y condiciones de mayor miseria. Por el contrario, aquellos que ponen su confianza en Dios y viven y realizan las bienaventuranzas, es decir, que hacen la opción dinámicamente existencial por la pobreza, felices los pobres de corazón, porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Es decir, en ellos Dios actúa. Versículo 3, capítulo 5 de Mateo. Esos tienen a Dios por rey. Y no solo no les falta nada, sino que encuentran en Dios la fuerza, la creatividad, el coraje para trabajar por su propia maduración y por una nueva sociedad. Por fin Mateo nos dice que cuando Jesús subió a la barca, cesó el viento, es decir, cesó la resistencia, es decir,
cesó la oposición y resistencia de los discípulos. Recordemos que la barca representa simbólicamente a la comunidad, sea la comunidad religiosa, la familia, representa a la iglesia. Solo cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y permitimos que suba a nuestra vida, a nuestras comunidades, cuando lo acogemos en nuestros vínculos, cuando lo aceptamos y lo seguimos, asumiendo los valores evangélicos al estilo y al modo que Él los realizó, podemos ir siendo también nosotros hijos de Dios. En el bautismo comenzó una vida nueva, pero es a través de las opciones cotidianas del aquí y ahora que esta realidad inaugurada en nosotros va creciendo hasta llegar a ser plenamente hijos de Dios en el Hijo amado Jesucristo. Que con su divino Hijo les bendiga y te bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te deseo, como lo hago siempre, que pases un felicísimo domingo. Hasta la próxima.